Muy bienvenida a cada uno. Gracias por estar con nosotros. Sé que algunos vienen en camino y cuando llegan, llegarán. Gracias a todos los que han ayudado para hoy. Como algunos saben, algunos de mis hijos están enfermos, así que Cristín no podía venir y todos han cooperado un poco en ciertos aspectos. Muchas gracias por eso. Les invito a tomar un himnario. Perdón que yo no revisé bien si los himnarios están en cada asiento como corresponde. Buenos días. Pero si no tiene himnario, siempre hay. Busquen un asiento en el librero de ahí atrás. En la cajita de la ofrenda ya no queda, pero siempre hay, así que solo hay que buscar. Y vamos a ponernos de pie y cantar el 177, 177, a nuestro Padre Dios. Alcemos nuestra voz, gloria a Él. Hoy podrá ser el día en que celebramos a nuestro Padre terrenal, pero cada día deberíamos también celebrar a nuestro Padre celestial. 177, casi al final, 177. La bienvenida a los que vienen llegando. Hoy vamos a celebrar, como dijimos, no tan solo a los padres, sino también a el Padre. Voy a pedir al hermano Pedro si podría, en un momento, podría dirigirnos un momento de oración. Amado Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tu presencia, Señor, para darle las infinitas gracias por su gran amor, por su gran misericordia y poder estar reunidos junto aquí a nuestros hermanos para honrarte y glorificar tu nombre. Señor, agradecidos estamos porque a pesar de las dificultades, los problemas, las luchas, las enfermedades, aún así, Señor, estamos con vida y con salud. Gracias por tu amor infinito. Sin eso no seríamos nada. Señor amado, bendigo este lugar en el nombre de Jesucristo. Bendigo la iglesia, nuestro pastor, el pastorado, su esposa, sus hijos, como también cada familia representada. Y te rogamos que si hay enfermedades y cosas pequeñas, están en tus manos, Señor, porque nosotros dependemos de ti y tratamos de hacer todo tu divina santa voluntad. Señor amado, queremos escucharte hoy día, que tú nos abras nuestro corazón a través de tu palabra y queremos glorificarte y honrarte. Este día es para ti, Señor, y todos los días. Te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, si tienen asiento, si no tienen asiento, búsquenlo nomás. Aprovecho un minuto de algunos anuncios. Seguimos cambiando cositas, seguimos trabajando en la ventana. Por último, hoy yo le pegué un nylon para tapar y que no entre tanto el viento. Pero seguiremos buscando un vidrio para dejarlo un poquito mejor.
Tenemos un librero aquí que va a ayudar a acomodar las cosas de la cocina y la idea es arriba colocar la videocámara para que no estorba tanto para el que no quiera sentarse aquí. Y también tiene espacio para poder organizar el sistema del audio. Eso va a ser un nuevo enfoque, trabajar en el sistema del audio para mejorar la grabación, para ayudar a los que están atrás. A veces con los niños haciendo ruido cuesta escuchar, así que estaremos trabajando en eso. Seguimos también trabajando en el tema de la luz. Gracias a Dios nos aprobaron la solicitud, tenemos todo listo, falta básicamente, si bien entiendo, que que venga y nos conecte básicamente. Así que eso sería bueno. Tenemos un hervidor, pero no quiero ocupar el hervidor porque ahora estamos prestando luz del vecino, así que trajimos agua en un termo por última vez, tal vez en el futuro pronto tendremos el hervidor, podremos ocupar el equipo del audio y todo lo demás. Así que Dios sigue ayudándonos para seguir avanzando en eso. Todavía falta terminar el baño de arriba, faltan siempre algunos detalles más, pero gracias a la ayuda de los que han ayudado hemos podido avanzar un poco más. El domingo que viene es el último domingo de la semana. Así que no se olvide, en la tarde vamos a celebrar los cumpleaños, pero quiero hacerlo un poco distinto. Vamos a pensar en un rato un poquito más largo y se me olvidó confirmar con varios hermanos, algunos me confirmaron, se me olvidó confirmar con algunos más, de que todos podemos compartir una enseñanza breve para no estar aquí 5 horas, pero tal vez un poquito más para no andar tan apurado, porque luego el siguiente día, el lunes, es feriado, así que para qué se apure tanto, ¿cierto? Y después de la reunión, hoy no se vaya con mucha prisa, hay algo para comer, no tengo idea qué es. Puede ser que nos trajeron pasta con salsa, no sé, pero nos trajeron algo. Ya, voy a no decir nada más, estoy agradecido por la ayuda. El 141, pueden quedarse sentados para este. 141, quédense sentados y después nos vamos a poner de pie para los últimos. Dice aquí: en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Hablando a nuestro Padre Dios, pero también se me viene a la mente al hablar de los padres, porque muchos de los hijos de los niños quieren decir lo mismo: en tus pasos quiero seguir. Así que papá, cuidado, tus hijos, quieran o no, van a seguir en tus pasos. 141. Tu voluntad, tu voluntad.
confianza en ti. Amén, Señor. Deberíamos siempre seguir en sus pasos. El himno número 99, ahora sí les invito a volver a ponerse de pie. Y vamos a cantar 2 himnos más antes de despedir a los niños y pasar la enseñanza. Félix, también se me ocurre que nunca prendimos la estufa arriba. No sé si tal vez usted podría subir para prender la estufa. Es chiquitita, es eléctrica, pero ayudaría a los niños para no sentir tanto frío. El himno número 99, años mi alma en vanidad vivió, hasta que un día el Padre Dios lo cambió. Amén. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Y el 129. 129 se titula Lejos de mi Padre Dios. Por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor fui por él salvado. Suele resultar a veces incluso en nuestras relaciones humanas que a veces nos encontramos lejos de nuestro Padre, y a veces por dificultades humanas es difícil restaurar la relación que teníamos con nuestro Padre. Pero con el Padre Dios siempre hay oportunidad de volver. La puerta siempre está abierta, el perdón de Él siempre está extendido. 129. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado.
Gracias por ayudar con la música. Pueden tomar su asiento. Vamos a despedir a los niños con la hermana Roxana. Muchas gracias otra vez, hermana Roxana, por ayudar con eso. Y como antes oraban por Cristina, ahora oren por la hermana Roxana. Gracias. Nosotros podemos tomar nuestras Biblias y buscar el himno, el Salmo 103. Hoy va a ser un poco distinto el formato de la enseñanza, en el sentido de que, bueno, antes de empezar, de que revisar algunos mensajes WhatsApp que han llegado, pero no son nada importante. Ya, hoy el formato va a ser un poquito distinto, en el sentido de que no vamos a solamente tomar un texto, sino que vamos a ver algunos textos distintos para el día especial, el tema relacionado con el Día del Padre que vamos a ver hoy día. Acabamos de ver en Juan capítulo 8 en la mañana, en nuestra serie de la vida de Jesucristo, que todos tenemos un Padre espiritual, tal como todos tenemos un Padre físico, todos también tenemos un Padre espiritual. Imposible no tener un Padre espiritual. O Dios es tu Padre, o Satanás, el diablo, es tu Padre. Y espero que no tan solo reconozcas esa realidad, sino que también puedas identificar, puedas conocer y saber quién es tu Padre. Si Satanás es tu Padre espiritual, lo bueno es que puedes cambiarte de familia, no tiene que ser así. Ninguno de nosotros elegimos nacer a la familia física a la que nacimos. Y no sé tú, pero sé que yo cuando era más chico, muy chico, a veces me enojaba con mis padres, o a veces veía lo que los padres de mis amigos les proveyeron para ellos, y yo dije, oh, sería genial poder ser parte de esa familia y ya no ser parte de mi familia. Pero como hablando físicamente, hablando humanamente, imposible cambiarte de familia, a no ser de que, y hay algunos que han sido adoptados, a veces sucede. Pero casi imposible, no elegiste a la familia que Dios te dio, pero es la familia que Dios te dio. Pero hablando en cuanto a lo espiritual, puedes elegir, puedes cambiarte de familia, no tienes que quedarte con Satanás como tu padre. Hoy mismo Dios puede ser tu Padre espiritual. Amén. Pero una pregunta que tal vez nos haría pensar un poco: ¿cómo es tu Padre espiritual? No quién es tu Padre espiritual, pero ¿cómo es tu Padre espiritual? Suponiendo que la mayoría de nosotros aquí hoy día diría, bueno, Dios es mi Padre espiritual. Ya, ¿cómo es entonces ese Padre espiritual? ¿Cómo es Dios? Si subiéramos a la feria o algún IMARC y preguntáramos a cualquier gente, la realidad es que vamos a recibir una variedad de respuestas. Algunas de ellas tal vez bíblicas y otras tal vez no tan bíblicas. Pero vamos a ver en un momento cómo es Dios. Pero otra pregunta muy buena que nos hace pensar: ¿cómo deberíamos ser nosotros como padres humanos? Creo que podemos decir con certeza, con confianza, que como padres humanos deberíamos ser como nuestro Padre espiritual, deberíamos ser como Dios es como Padre. Y por lo tanto vamos a estudiar cómo es nuestro Padre espiritual, y al estudiarlo encontramos algunas verdades absolutas acerca de cómo deberíamos ser nosotros como padres humanos. Voy a hablar especialmente a los padres porque es Día de Padre, pero no estoy hablando exclusivamente a los padres. Ese se entiende en la cultura o el lenguaje castellano, porque cuando decimos padres también estamos hablando a madres. Y aunque algunas verdades que vamos a ver tal vez son más relevantes para los padres de niños chicos, padres de niños en la casa, también son relevantes para los padres ya muy adultos, los abuelos, los incluso bisabuelos. Algunas de estas verdades también son relevantes para cada uno de nosotros. Quiero tomar tiempo para estudiar 4 pasajes distintos que nos enseñan de Dios el Padre, al también describir cómo deberíamos ser nosotros como padres. Y el primer pasaje lo encontramos en Salmo 103, versículo 13. La Biblia dice en Salmo capítulo 103 y versículo 13: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Oremos. Señor Padre, gracias por el privilegio de poder llamarlo Padre. Gracias que no tan solo eres nuestro Padre, sino que también nos tratas como hijos. Gracias, Señor, por el amor, por la protección, por el consuelo que encontramos dentro de tu familia. Si hay alguno aquí que no es
hijo suyo, que no ha conocido tu amor, que no es parte de su familia, que hoy sea el día de su salvación. Amén. Pero, Señor, para los que somos tus hijos, también enséñanos, revélanos cómo deberíamos ser. No tan solo en nuestras relaciones como padres o madres, sino también como hijos suyos. Guíanos, cámbianos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. La palabra aquí en versículo 13 nos dice, bueno, la primera parte lo entendemos, como el Padre se compadece de sus hijos. Luego se compadece Jehová de los que le temen. Y vamos a ver varios pasajes más donde la Biblia toma algo que entendemos acerca de la relación dentro de un padre humano con sus hijos humanos. Y toma esa ilustración para revelarnos que también es Dios nuestro Padre espiritual. También es así con nosotros espiritualmente hablando. La palabra clave aquí en versículo 13, y es el primer punto, es que un padre compadece. Y esa palabra literalmente significa tener compasión de otra persona. El diccionario de la Real Academia Española lo define como sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento de ajenos. Es decir, yo veo otros sufriendo y a mí me afecta. Sufro lástima o siento lástima, siento pena porque veo que otra persona está sufriendo. Y como padres lo entendemos, la primera parte, cómo el padre se compadece de sus hijos. Nadie tenía que enseñar a los padres a compadecer, a sufrir cuando nuestros niños sufren. Los que somos padres, todos por seguro podríamos dar una gran lista de ejemplos, porque es lo que sucede naturalmente. Me acuerdo de un día, no sé, ya hace 1 año, 2 años, una de mis hijas, voy a hacer lo posible para no señalar nombres, para no usar a una hija y humillarla de alguna forma, pero una de mis hijas estaba saliendo jugando en el patio y salió un perrito de un vecino. Y todos mis niños aman a los perros, no reconocen el temor de los perros. Samuel sí. Samuel, llegamos aquí a la esquina de la casa y hay un perro, un pitbull creo, un perro bien grande que ladra bien fuerte. Y el otro día yo llevé a Samuel a comprar pan. Y bueno, primero vinimos aquí a la iglesia y luego fuimos más allá para una panadería que tiene más variedad que la panadería al lado. No voy a decir nada malo de la panadería al lado, nos están regalando la luz, así que compré pan de la panadería al lado. Pero fuimos a la panadería un poco más lejos y Samuel tenía mi mano derecha caminando al lado de las casas, yo al lado de la calle, así debería ser, así lo alcanzo a proteger un poco más. Pero antes de llegar a la esquina, Samuel soltó mi mano, corrió al otro lado, tomó mi otra mano. Seguimos, yo ni sabía qué pasó. Cruzamos esa pequeña calle a la entrada al condominio, llegamos a la otra vereda, lo soltó, regresó, tomó mi otra mano y dijo, no salió el perro. Él sabía que estaba el perro ahí y no quería el perro que le ladrara. Pero mis niñas, en cambio, no. Ven a un perro, aun si el perro está... Dicen, ¡ay, qué perrito tan tiernito! Así que mi hija fue para saludar al perro. Pero el perro, al parecer, es muy mañoso. Sin dar ningún aviso, sin indicar que quería estar tranquilo, mi niña se acercó para tocarlo y al tiro la mordió. Yo me enojé como papá. Más que compadecer de mi hija, claro, yo sufría tal vez más que ella. Yo preferiría que el perro me hubiese mordido a mí, que a ella. Me enojé con la perra, claro, el perro, me enojé con el vecino quien lo dejó salir, me enojé con la vida injusta que deja que niños que simplemente quieren demostrar amor puedan ser dolidos y lastimados de tal forma. Y creo que cada padre aquí también puede reconocer y compartir ejemplos muy parecidos. Vemos a nuestros hijos sufrir y sufrimos nosotros también. Pero la realidad, y es una realidad maravillosa, que Dios el Padre tiene la misma relación con sus hijos aquí en la tierra. Cuando Dios el Padre nos ve sufrir, Él también sufre. A veces mientras estamos sufriendo nos enojamos con Dios pensando que a Dios no le importa, pero la realidad es que a Dios sí le importa. Amén. Pero la realidad también es Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. El punto es que a veces el sufrimiento de mis niños es bueno.
A veces el sufrimiento de mis niños es práctico. Por ejemplo, fue justo ayer un niño, no voy a decir cuál, pero un niño mío estaba sentado en la mesa y yo quería acercarlo a mi lado para ayudarlo a comer, porque era hora de comer, y él no quería acercarse a mi lado. Así que se movió su asiento, su cuerpo, a la orilla del asiento. Y dije, ven acá porque vas a comer. Y él dijo, no, y ¡pum!, se cayó. Ahí no compadecí tanto de su sufrimiento. Les servía para enseñarse. Sí. Tal vez las madres sí, yo no tanto. Porque su lloro, el dolor que sentía, le hacía bien. Le hacía aprender que no te alejes del papá, porque papá solamente quiere verte. Lo mismo sucede espiritualmente hablando. Dios dice, ven acá, y nosotros decimos, no, yo quiero ir acá. Amén. Y Dios dice, no, ven acá, y nosotros, no, yo voy acá. Y sucede algo que duele. Amén. Y decimos, ay Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu misericordia? Dios está diciendo, ajá, te lo dije. Pero ¿cómo se compadece Dios de sus hijos? Segunda de Reyes, no tienen que buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23. La Biblia dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y tuvo compasión de ellos. Y los miró por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. La realidad es que Dios demuestra compasión hacia nosotros en el sentido de que no nos destruye. Pero Natán, claro que no nos destruye. Y esto no es un punto para los padres humanos, que no deberían regresar a la casa y decir a los niños, mire niño, hasta ahora no te he destruido, así que deberías estar agradecido. No, pero Dios, siendo Dios, tiene toda la autoridad para destruirnos. Amén. Más que autoridad, tiene todo el derecho. Sería lo correcto, sería lo justo. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos desobedecido no una vez, no 10 veces, ni 100 veces. Yo creo que si realmente sacáramos la cuenta, las veces que nosotros hemos desobedecido a Dios sobrepasa los 1000 veces cada uno. Así de malos somos nosotros, y Dios tiene compasión de nosotros, y por lo tanto no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora, dice en 2 de Reyes 13:23. También la compasión de Dios se revela al enseñarnos. En Marcos capítulo 6 dice, hablando de Jesús, pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Así que entendemos que esta cualidad es cierto de Jesús también. En Marcos 6:34 la Biblia dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es la compasión de Dios que nos enseña de quién es Dios. Es la compasión de Dios que nos enseña cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Y es un punto también relevante en cuanto a padres humanos. También nosotros enseñamos a nuestros hijos por compasión de ellos. No tan solo los enviamos al colegio para que nos dejen tranquilos durante el día. Los enviamos al colegio para que aprendan. ¿Por qué? Porque tienen que aprender para poder producir algo en la vida, para poder ser adultos responsables, etc. En cuanto, y vamos a ver también más adelante, en cuanto a la corrección, que es parte de enseñar a nuestros hijos. La corrección es porque tengo compasión de mi hijo, porque quiero que mi hijo aprenda que tiene que ser honesto, que tiene que obedecer a la autoridad, porque si no aprende eso ahora mismo, cuando es chico, le va a costar un poco más aprenderlo cuando sale afuera. Mejor, más vale que aprenda ahora cuando yo soy la autoridad que da la consecuencia, y no cuando son los carabineros que dan la consecuencia, no cuando son los drogadictos, los delincuentes que dan la consecuencia. Tenemos que enseñarles a causa de nuestra compasión. 1 de Pedro 2:24 nos revela otra demostración de la compasión de Dios hacia sus hijos. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. ¿Te acuerdas de esa vez que yo quería tomar la mordida del perro que había mordido a mi hija, pero no podía tomar la mordida del perro? Dios nos ve a nosotros mordidos por algo más doloroso, más feo que un perro. Un dolor que no dura unas horas ni unos días, un dolor que dura la eternidad. Y Él dijo, ¿sabe? Yo puedo tomar su dolor. Yo puedo tomar sus pecados. Yo puedo tomar la consecuencia de sus pecados. Pero primero tienen que nacer a mi familia. Tienen que creer en mí.
Aunque nosotros no podemos tomar la paga de los pecados de nuestros hijos, hablando de igual podemos elegir sufrir nosotros en vez de ellos. A veces hay decisiones y todos los padres pueden destacar ejemplos cuando nosotros hemos sufrido en vez de ellos. Lo veo en mi esposa. Cada noche que los niños, no sé, alguna cosita se quejan y yo estoy dormido, duérmense niños. Pero mi esposa dice, no, yo puedo ayudar, yo voy a sufrir y voy a dejar que ellos sufran menos. Y claro, hay ejemplos que yo también sufro en vez de ellos. Es la responsabilidad de un padre y es lo que Dios hace por nosotros. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. El primer ejemplo, vamos a ver cómo debería ser un padre. Primero vamos a ver cómo es nuestro padre. Y el primer ejemplo, nuestro padre compadece, también nosotros deberíamos compadecer o tener compasión. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, voy a hablar específicamente ahora a los padres de niños chicos, pero también a todos nosotros los que somos hijos de Dios. Entienda también que no tan solo el Padre, nuestro Padre en el cielo, no tan solo tiene compasión de nosotros, sino que nuestro Padre también nos castiga. Proverbios capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová. Tengamos claro que Dios castiga. Ahí está, ni está enseñando que Dios castiga. Todos entendemos que Dios castiga, pero lo que está enseñando aquí es que no deberíamos desecharlo, no deberíamos enojarnos, no deberíamos quejarnos con la corrección de Dios. Ni te fatigues de su corrección, versículo 11. ¿Por qué? Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hay mucha verdad en estos dos versículos y haré lo mejor que puedo en el tiempo que tenemos para compartir las verdades que encontramos aquí. Pero una vez más, Dios ocupa nuestro entendimiento de un padre físico, un padre humano, para explicarnos cómo es nuestro Padre espiritual. La última frase del versículo 12, como el Padre al Hijo a quien quiere. En nuestra cultura tal vez nosotros no entendemos esa última frase. Nosotros creemos que el Padre al Hijo quien quiere, el Padre lo deja hacer cualquier cosa. El Padre no lo castiga, el Padre solamente lo regalonea. El Padre no le obliga a limpiar la casa, no le obliga a hacer nada. Tu hijo solamente quédate, dedícate en tus estudios y yo hasta te amarro los zapatos. No importa que tengas 15 años, te los voy a amarrar como quiera porque voy a hacer cualquier cosita para ayudarte. Así entendemos nosotros que debería ser un padre con el hijo a quien quiere, pero no es así. La realidad es que un padre que ama a sus hijos tiene que castigarlos. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de enseñarlos realmente cómo deberían vivir en la vida que Dios les ha dado en el mundo que Dios ha creado. En Salmo 103, versículo 13, Dios usó la compasión de un padre para ilustrar su compasión. Y ahora usa la corrección de un padre para ilustrar su corrección. Deuteronomio 8, versículo 5 nos dice, reconoce ahora mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No malentiendas, porque yo entiendo que hay algunos padres que no han aplicado corrección o castigo de la forma bíblica. Han habido padres que incluso son abusivos. Dios el Padre no es así. Pero como debería ser un padre en la corrección, como debería ser un padre en castigar, así es Dios. Como castiga el hombre a su hijo, como debería castigarlo en amor para el bien del niño, usando una cantidad de fuerza adecuada, ¿verdad? No exagerada, etc. En el momento preciso, en la forma precisa, y vamos a verlo más adelante. Así también Dios castiga a sus hijos. Pero como señalé antes, la cultura de su día entendía bien lo que significa corregir a los niños, entendía bien la necesidad de corregir a los niños. Entiende conmigo que en el Antiguo Testamento la ley demandaba que un hijo rebelde, es decir, un hijo que no obedece una y otra vez, debería ser llevado afuera de la ciudad y matado, apedreado. Entendiendo ese temor, entendiendo ese peligro que esperaba a un hijo, claro que los padres desde chico van a corregir a los niños, desde chico van a castigar a los niños, no por violencia, no porque se enojan con los niños, porque temen lo que podría pasar a un niño que no aprende desde chico a obedecer a sus padres. Hoy día, aunque la ley no rige, aunque no tenemos que llevar a un adolescente rebelde y matarlo, gracias a Dios, aunque no es así, deberíamos tener el mismo temor por el bien de nuestros niños. Deberíamos tener el mismo fervor en disciplinarlos, en castigar y corregirlos cuando sea necesario.
La Biblia dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. La cultura de hoy día dice, bueno, si realmente amas a tu hijo, entonces aguanta. Cuando de 3 años empieza a tirar juguetes, ni eso. Tengo uno de 1 año y ya está tirando juguetes. Cuando a 1 año se enoja y tira juguetes, aguántalo nomás, va a ser una etapa, lo va a pasar. Pero claro, a los 2, 3 años va a tener más fuerza. Puede que quiebre algunos vidrios, pero no importa, si realmente amas a tu hijo, vas a reparar el vidrio y lo vas a dejar tranquilo, va a crecer, va a madurar y esa etapa va a pasar. Cuando la realidad es otra. La Biblia dice, el que detiene el castigo, el que no corrige a sus hijos, a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Si no corriges a tu hijo, no es porque amas a tu hijo, es porque odias a tu hijo. No lo corriges porque no quieres molestarte. Y yo soy culpable de esto a veces. A veces mis niños merecen castigo, pero yo estoy estudiando, yo estoy relajando en el sofá, así que les doy una y otra oportunidad para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque yo no quiero salirme de mi estado cómodo para corregirlos. En ese momento soy culpable de amarme a mí más que a mi hijo. Entiende conmigo que Dios no tiene las mismas fallas que nosotros tenemos. Dios entiende el peligro, por eso Dios al que ama castiga. Y vamos a volver eso en Hebreos capítulo 12, pero antes diga, y quiero leer estas verdades una vez más. Proverbios 3:11, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová. Lo vamos a ver más adelante en Hebreos 12 también. No te enojes cuando Dios te corrige, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga. Y hay una verdad aquí que vamos a ver también en Hebreos 12. Si Dios te está corrigiendo, si Dios te está castigando, es porque Dios te ama. Y si Dios no te castiga, no es porque Dios no te ama, sino es porque no eres hijo de Dios. Y vamos a ver eso en Hebreos 12. Vamos ahí, Hebreos 12. Yo creo que en nuestra sociedad y en iglesias hoy día, a causa de la cultura, lo que se enseña hoy día, en hogares cristianos, lo que tal vez más se hace falta es este punto precisamente de la corrección. Hebreos capítulo 12, voy a empezar en versículo 6. La Biblia dice, porque el Señor al que ama castiga, igual que vimos en Proverbios. El Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, Dios corrige a sus hijos. Todo aquel que recibe por hijo. Él no corrige a los que no son sus hijos. Muchas veces vemos a otras personas y viven en pecado y al parecer están felices y decimos, bueno, nosotros podemos ir y hacer lo mismo, pero la realidad es que tal vez ellos no son hijos de Dios y tú y yo sí. Por lo tanto, no podemos hacer lo que ellos hacen y estar felices, porque Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Hay una aplicación humana aquí también, que como padres no tenemos que corregir a los hijos que no son nuestros, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad hacia los nuestros, pero no hacia los que no son nuestros. Ahora, si tú ves a un hijo mío haciendo algo que no debería hacer, dile, no lo hagas, ¿verdad? Si ves a un hijo estirando el pelo de su hermana, ¿verdad? Dile, no lo hagas, suéltala, por favor, interviene, tiene toda la autoridad porque son tíos de la familia, pero no tienen por qué tomarlo y darle nalgadas. Esa es mi responsabilidad. No tienen por qué estirarle por la oreja. Esa es mi responsabilidad. Y lo mismo con sus hijos. No los voy a castigar, los voy a tal vez enseñar en el momento, pero no son míos, no son mi responsabilidad. Yo vi, un ejemplo, hace años, cuando esta casa estaba destruida, algunos se acuerdan cómo estaba. Pasé un día y habían unos adolescentes que estaban corriendo en el techo, porque se habían salido por la ventana ahí arriba y estaban corriendo y simplemente jugando. Y yo dije, no son mis hijos. Si fuera mío, ahí tengo que hacer algo. No es mío, no es mi responsabilidad. También Dios a los suyos corrige. Los demás, ¿para qué preocuparse? Versículo 7. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? El castigo aquí nos recuerda que somos hijos. Muchas veces, yo no sé, había un ejemplo en México que yo andaba haciendo tonteras con algunos niños en la calle y mi papá me llamó y me corrigió. Me castigó. Eso me recordó
ellos no son hijos de mi padre, yo sí. Ellos tal vez sus padres aprueban de lo que están haciendo, y si Satanás es tu padre, aprueba del pecado que vives. Pero mi padre no. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. En Proverbios 3:12 se refería al hijo a quien quiere, como el padre corrige al hijo a quien quiere. Si Dios no nos amara, no nos corregiría, ¿verdad? En nuestra cultura tal vez nos cuesta entender la posibilidad de tener hijos que no amamos, porque nunca sobran hijos, ¿verdad? Incluso en mi familia, que pronto vamos a ser 5, nunca sobran hijos, ¿verdad? Si vamos al supermercado con 5 y regresamos a la casa con 4, no vamos a decir, ups, no, vamos a regresar al supermercado. Pero algunas familias, en tiempos del Antiguo Testamento específicamente, tenían hijos que sobraban. Por ejemplo, en esa cultura a veces un varón tomaba varias esposas. Dios nunca lo aprobó, pero sucedía que así era de vez en cuando. Podemos tomar por ejemplo a David. La Biblia nombra a 19 hijos varones y una hija, por seguro tenía más hijas. Y esos solamente eran los niños que él tenía por medio de sus esposas, sin contar a las concubinas. Fácilmente David tenía 50 hijos. ¿Tú crees que él tenía tiempo para castigar y corregir a 50 hijos? No estaría todo el día castigando y corrigiendo a los hijos. Así que, ¿qué sucedió? Y no debería suceder, es otro peligro, pero él tenía algunos hijos muy queridos. Entiendo que tal vez Absalón era uno de esos hijos muy queridos. Ellos se quedaban con él. Ellos eran niños o hijos de primera clase y los demás eran hijos de segunda clase. Las madres se encargaban de ellos. No sé, tal vez tenía otros tutores quienes se encargaban de ellos. Pero los hijos más queridos, él los corregía. Veía a alguno de los otros hijos y, no importa, no es mi responsabilidad, aunque es mi hijo, yo pasé la responsabilidad. Pero tenía hijos muy queridos. A ellos los vas a corregir, y a ellos los vas a corregir para su bien. Aquí en versículo 7, la última frase está haciendo la misma pregunta básicamente que Proverbios 3:12. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Dios va a corregir a sus hijos, y nosotros como padres también tenemos que corregir a nuestros hijos con el mismo motivo, porque los amamos. El castigo hace bien al hijo, le recuerda que realmente lo amamos. Y la ausencia del castigo indica la ausencia de una relación. Versículo 8. Si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. He explicado esta palabra anteriormente. Es una palabra que nuestra cultura hoy día toma como una palabra muy fea, porque tiene un significado en cierto sentido feo. Es la idea de que dentro de una familia tal vez hay un niño que no es niño del papá, ¿sí? Que no es hijo mío, ¿verdad? Es hijo de otro varón con la misma mamá. Y en ese sentido tal vez es un hijo bastardo, y yo lo voy a tratar como un hijo inferior. Entendemos hoy día que yo debería cuidarlo, debería adoptarlo, debería incluso darle mi apellido si él quisiera, debería tratarlo igualmente como cualquier otro hijo. Pero solía suceder, y tal vez incluso sigue sucediendo en algunas familias, que como el hijo vive con la familia pero no es hijo del padre, el padre no lo corrige, el padre no lo trata como sus otros hijos. Vive con la familia, finge ser parte de la familia, y hoy día humanamente es parte de la familia, pero no es hijo del padre. Lo mismo sucede en iglesias hoy día, donde hay personas quienes se identifican como hijos de Dios, se identifican como cristianos, viven con la familia de Dios en la iglesia, se toman la Biblia para que todos lo vean, ¿verdad? Al parecer son personas muy piadosas, pero no son hijos de Dios. Ellos son bastardos. No quiero usarlo de una forma fea, pero su padre es el diablo. Fingen que Dios es su padre, pero realmente no lo es. Por lo tanto, ellos están sin el castigo de Dios. Ellos pueden pecar, ellos pueden vivir en el pecado, y no hay corrección en sus vidas. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. La ausencia de la corrección indica la ausencia de una relación. Y la realidad aquí es que si vives sin la corrección de Dios en tu vida, no es porque Dios dejó de amarte, porque el amor de Dios es constante y perfecto. Lo más probable y casi seguro es porque no eres hijo de Dios, sino eres un bastardo. Vives con la familia de Dios, pero Dios no es tu padre. Ahora, esta relación entre el amor del padre demostrado en la corrección y la disciplina del padre produce respeto y obediencia en los hijos. Versículo 9.
Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos, es decir, los respetábamos. Versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Me desvío un poco de mis notas, pero tengo un libro de criar a niños, no creo que lo tengo en español, pero de un psicólogo cristiano, es decir, es un experto en el desarrollo de los niños. Y él dijo lo importante, lo fundamental de los padres, especialmente cuando los niños son muy chicos, es enseñar al niño el temor del papá. No en el sentido de violencia, pero en el sentido de que tiene que respetar a papá. Tiene que entender papá y mamá, que cuando papá o mamá dicen no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si no aprenden a respetar la autoridad de papá y mamá, jamás van a aprender a respetar la autoridad del gobierno, de los carabineros y peor aún, jamás va a aprender a respetar la autoridad de Dios. Como dice el versículo, el temor de Jehová es el principio de conocimiento, algo parecido. La sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría. Gracias, la traducción del inglés al español. Gracias. El temor de Jehová. Pero hoy día, y muchos dicen, estamos perdiendo una generación de cristianos. Los adolescentes están creciendo, llegan a mi edad, salen de la casa y nunca vuelven más a la iglesia. Y creo que sucedió porque nunca aprendieron a temer, y no en todos los casos, nunca aprendieron a respetar a los padres en la casa, por lo tanto nunca van a aprender a respetar a Dios. Nunca van, es mal dicho. No aprendieron a respetar a Dios. Nuestra responsabilidad es corregirlos. ¿Para qué? Para que aprendan a respetar. Y en versículo 10, la corrección de nuestros padres no siempre es perfecta. Aquellos, hablando de nuestros padres humanos, a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. La realidad es que a veces nuestros padres nos corrigen para el bien de ellos. A veces mi papá castigaba o amenazaba castigar simplemente para que lo dejáramos tranquilo. Ahora que soy papá, lo entiendo. A veces necesito silencio, necesito estar tranquilo. Pero Dios no nos corrige para que lo dejemos tranquilo. Nos corrige para nuestro bien. Amén. Como padres, la corrección humana no siempre es perfecta, pero incluso a veces nos equivocamos en nuestro juicio. No entendemos exactamente lo que sucedió. A veces no castigamos cuando debíamos, a veces castigamos mal. Yo me acuerdo una vez que yo levanté la voz a una niña y le mandé a sentar en el sofá y se fue al sofá, sí. Se fue al sofá y se sentó bien calladita y bien, respondió a mi corrección. Y luego me di cuenta que ella no había dicho ni hecho lo que yo pensé que había dicho y hecho. Ups, perdón, hija. Y gracias a Dios, espero que se olvidó, espero que no haya seguido con rencor por eso. Pero nosotros somos humanos, fallamos. Dios no es así. Dios siempre nos corrige para nuestro bien. Salmo 119, versículo 71, la Biblia dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias, Dios. Gracias por tu corrección, porque así pude aprender. Salmo 94, 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es una bendición ser corregido por Dios. Es una bendición porque nos enseña cómo deberíamos vivir. Y es precisamente lo que vemos en Hebreos 12, 11, que la corrección no es gozosa, pero es para nuestro bien. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Puede ser que pasen años hasta que veas el fruto, pero padres, especialmente de niños chicos, corrige a sus hijos. ¿Cómo podemos equilibrar ahora la compasión del padre, el primer punto, con la corrección del padre? Humanamente hablando, al corregir correctamente. Tengo compasión de mi hijo, así que lo tengo que corregir, pero lo voy a corregir correctamente. Yo no quiero ver a mi hijo sufrir, pero sé que si no sufre un poco ahora, sufrirá mucho más en el futuro. Es mi compasión que me obliga a corregirlo. Las dos cosas van mano a mano. Debo corregir con el motivo correcto, pero también debo corregir con el método correcto. Aunque la corrección muchas veces debe doler para ser efectiva, no debería dañar. Es decir, deberíamos causar algo de dolor, pero no tanto que es un daño, ni físico ni emocional. Siempre deberíamos tener cuidado y no corregir de una forma que los va a humillar en frente de sus amigos, por ejemplo.
Si están haciendo algo que no deberían hacer con sus amigos, llámalos a la casa, corrígelos en la casa. Cuando llegan a la edad de entender, porque Samuel, Natancito, no recuerdan algo que sucede 15 minutos después. Pero ya a la edad de Raquel entiende. Si estamos en público y hacen algo incorrecto, como aquí en la iglesia hacen algo incorrecto, los vamos a corregir y castigar en la casa. ¿Por qué? Porque no queremos humillarlas frente a sus amigas. Ahora los niños chicos, ahí tal vez al tiro lo que necesitan. Debería doler, pero no debería dañar. Recomiendo definir la corrección antes de aplicarla. En nuestro caso, no siempre, pero muchas veces ocupamos corrección física, un palo en el trasero, conocido como nalgadas. Antes de aplicarla, yo siempre digo en una voz tranquila y calmada, vas a recibir 2 nalgadas, o 3, o 4, o 5, o lo que sea. Me acuerdo que yo tenía un profesor de escuela dominical cuando yo era niño, y también era mi profesor en el colegio cristiano. Y un día me dijo, Natán, a mis hijos yo siempre les castigo la cantidad de años que tienen, la edad que tienen cuando me mienten. Ahora me dijo eso porque creyó que yo le había dicho una mentira. La realidad es que no, yo sé eso, él no lo sabe, pero no le había dicho una mentira en ese caso, en otros casos sin duda. Pero yo dije, wow, eso es mucho. Yo tenía tal vez unos 7, 8 años. 7, 8, oh, es mucho. Pero ahora que tengo padre entiendo que a veces es necesario, a veces es relevante, a veces es aplicable. Tenemos que ser honestos. Pero el punto es que siempre voy a decir, mire, este es el castigo. El castigo va a tener un fin porque yo te amo. No lo estoy haciendo por enojo, no voy a dar el castigo hasta que yo esté contento. Ya está definido, esto es lo que vas a recibir. Recomiendo incluso definirlo antes de tener que aplicarlo. Miren niños, ¿saben? Cuando hacen esto, esto es la consecuencia. Cuando hacen esto, esto es la consecuencia. ¿Para qué? Para que cuando lo hacen puedes decir honestamente, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. Tú sabías la regla, sabías la consecuencia. Tú rompiste la regla, a mí me corresponde aplicar la consecuencia. Y esto no está en mis notas, pero debería estar en mis notas. Dios es así también con nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. La ofensa está definida, la consecuencia está definida. Y aunque Dios no quiera que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios siendo un Dios justo, el pecado tiene que tener su consecuencia. Amén. Debemos corregir con el método, con el motivo correcto, pero también con la mentalidad correcta. Nunca deberíamos corregir enojados, nunca deberíamos gritar a los niños. Los niños deberían saber que lo que hacemos lo hacemos por amor y nada más. Pero espiritualmente, ¿cómo equilibramos la compasión de Dios con la corrección de Dios? Dios definió la ofensa, definió la consecuencia, pero su compasión dice, no quiero aplicar la corrección, no quiero, pero tengo que hacerlo porque ya está ahí y yo soy un Dios justo. ¿Cómo puedo demostrar compasión en este caso? Y la respuesta es en la cruz. La respuesta es que Dios mismo tomó forma de nosotros para que Él mismo pudiera tomar la corrección que nosotros merecemos. Sería parecido a que si es un caso muy sencillo, creo que era verdadero, no me acuerdo exactamente, pero había un señor que había traído a otro señor para pagarle una deuda delante del juez. Dice el juez, este señor, no sé, mató a mi vaca, no sé exactamente, pero causó un daño financiero y él necesita pagarlo todo. Y el juez dijo, tiene toda la razón. Tienes que pagarlo todo, tienes con qué pagarlo. Y el acusado dijo, no tengo plata, no tengo nada, no puedo pagarlo, no hay cómo. Entonces el acusador dijo, entonces deberías lanzarlo a la cárcel hasta que él lo pueda pagar todo, porque así era la ley de la tierra en ese día. Y el juez dijo, así es la ley, así tiene que ser, caso cerrado. Y empezaron a llevar el hombre preso a la cárcel, pero el juez bajó de donde estaba, sacó su chequera, escribió un cheque, aquí está, déjalo ir libre. El acusador estaba enojado, estaba diciendo, no, pero él merece ser castigado por lo que hizo. Él dijo, no, la ofensa tenía un precio, el precio está pagado, él ahora puede ir libre. Y es una ilustración sencilla, pero es lo que Dios ofrece hacer por nosotros. Amén. Condenados, culpables, mereciendo no pagar una multa,
no pasar unos años en la cárcel, no pasar un tiempo en purgatorio hasta que todo sea pagado. Merecemos pasar la eternidad en el infierno, pero Dios, siendo el juez justo, se bajó de su asiento de juez, tomó forma de humano y murió en la cruz para así cancelar la deuda de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ir libres. La compasión de Dios, la corrección de Dios, combinada en la cruz del Calvario. 1 de Tesalonicenses 2:11. Ese punto era el más largo. Algunos ya tienen hambre. 1 de Tesalonicenses 2:11. 2 puntos más, y este creo es un poco más breve. Un padre compadece, un padre castiga o corrige, un padre también conforta o consuela. 1 de Tesalonicenses 2:11. Así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos a cada uno de vosotros, como el padre a sus hijos. Como el padre consuela, también exhorta, pero consuela, conforta a sus hijos, así también Pablo consolaba, confortaba a los cristianos, así también Dios hacia nosotros. Un padre se compadece, un padre corrige, pero un padre también conforta. Pablo está hablando de cómo él interactuó con los creyentes de Tesalónica, pero Dios también conforta. Romanos 15:5, la Biblia dice: mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. Es el Dios de la paciencia, pero también de la consolación. Volviendo al ejemplo ayer del niño que quería alejarse de mí y se cayó, no tuve tal vez mucha compasión de él, pero igual lo consolé, igual le di un abrazo, igual le dije: ya no llores tanto, pero acuérdate, no te alejes de papi tanto. No, conforta. La palabra griega precisa, la que se ocupa aquí en Romanos 15:5, perdón, en 1 Tesalonicenses 2:11, solo se ocupa 4 veces en la Biblia. Es una combinación de 2 otras palabras que literalmente significan hablar cerca de, no hablar acerca de, sino hablar geográficamente cerca de, al lado de. Y la realidad es que los padres, especialmente de niños chicos, no hay cómo confortar a los niños sin estar cerca de ellos. Cuando el niño cayó, yo no dije: hoy lo siento, ya párate y deja de llorar. No. Tampoco le dije: hoy lo siento, ¿estás bien?, sin moverme yo. Yo me salí de mi asiento, lo recogí y dije: ¿estás bien? ¿Por qué? Porque no hay como consolar, no hay como confortar sin estar con él. Entonces, entendiendo esa realidad, ¿cómo es que nos consuela? ¿Cómo es que nos conforta Dios? Primero, por medio del Espíritu Santo. Hebreos 9:31, la Biblia dice: Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. El Espíritu Santo, quien es Dios con nosotros, es nuestro consuelo. Dios puede consolarnos porque Dios es con nosotros. En Juan 14:16, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dios nos consuela al estar con nosotros. También lo vemos en 2 de Corintios 1:3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque está con nosotros en nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Pero hablando a los padres humanos por un momento, Dios no tan solo está con nosotros en nuestras tribulaciones. Dios no tan solo nos toma en sus brazos cuando estamos sufriendo, sino también está con nosotros en los momentos buenos, en los momentos fáciles y los momentos ligeros. Si no pasas tiempo con tus hijos en los momentos fáciles, ellos no van a querer que estés a su lado en sus momentos difíciles. Si no tienes esa relación de pasar tiempo con ellos ahora, cuando sean más grandes y las dificultades se aumentan, y tengo 2 hijas que un día van a ser adolescentes, así que las dificultades se van a aumentar. Pero si no tenemos una relación buena ahora, no voy a poder consolarlas cuando son más grandes, porque no me van a querer a su lado.
Padres, conforta a sus hijos, consuela a sus hijos, incluso si son adultos ya, busca la oportunidad de visitarlos y confortarlos como Dios conforta a sus hijos. 1 de Timoteo 5:1 y termino. Un ejemplo más de cómo el Padre es, así deberíamos ser como padres, pero ahora estamos hablando no tanto de padres a hijos, sino de hijos a padres. 1 de Timoteo 5, versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. La realidad es que un padre corrige, un padre consuela, un padre conforta, pero un padre también merece ser respetado. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Tu padre humano no es perfecto. A veces también necesita una exhortación. Y estoy hablando principalmente a los hijos adultos, no los hijos todavía menores, todavía dependiendo de los recursos financieros de los padres. ¿Verdad? Si todavía vives en casa de tus padres, lo más probable es que Efesios 6:1 es para ti. Obedece a tus padres. Pero si ya estás fuera, independiente, reconocido como un adulto, Efesios 6:2 sigue siendo para ti. Todavía deberíamos honrar a nuestros padres. Sin embargo, a veces nuestros padres necesitan una exhortación. Puede ser en animarlo a acompañarle a la iglesia. Puede ser en recordarle que ahora eres adulto y tienes que tomar la decisión que sea mejor para tu familia. No hablo mal de mi suegra porque tengo una muy buena suegra, pero he tenido que hablarle así de vez en cuando, porque mi suegra es muy opinada, quiere siempre compartir su opinión y a veces incluso lo comparte delante de los hijos. Deberías hacer eso, no deberías hacer lo otro. Suegra, gracias, pero yo soy el papá de los niños, yo soy el varón de este hogar y voy a hacer lo que necesito hacer. Solo muy pocas veces tenía que tener esa conversación, pero nunca le hablé mal. Oye, tú vieja, ¿verdad? Imaginen lo mal que podría haber dicho. No. ¿Por qué? Porque debo hablarle como a padre o madre, con el respeto, el honor que merece. No importa si se pone loca, no importa si sus recomendaciones, puedo decir que tengo una muy buena suegra, tal vez porque está a cuantos miles de kilómetros, ¿cierto? Si la tenía viviendo con nosotros, tal vez sería otra cosa. No estamos hablando de las suegras, pero en fin. Natán. Aún si vivía con nosotros, aún si me molesta, aún si en mi carne quiero responder así, no. ¿Por qué? Porque merece ser respetada. Hijos chicos, hijos adultos, tus padres merecen ser respetados. Ahora, tal vez no merecen ser respetados. Tal vez tus padres, tu madre, tal vez no ha sido lo que debería haber sido en tu vida. Efesios 6:2 no dice si lo merecen, honralos. Dice honralos. Amén. No importa cómo han sido, honralos. Amén. Pero no tan solo respeta a tus padres, respeta también a Dios. Tenga en mente todo lo que hizo por ti. Amén. Las bendiciones físicas que te ha dado, las bendiciones espirituales que te ha dado, y el camino al cielo que Él proveyó por medio de Jesucristo. Gracias a Dios. Y respétalo. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Amén. Dios, tú lo mereces todo. Amén. No me acuerdo el contexto de estos ancianos, pero entiendo que muchos de los creyentes en el cielo mencionados en Apocalipsis pasaron por gran tribulación. Y llegan al cielo y no dicen: oye Dios, ¿por qué me dejaste pasar por todo eso? Oye Dios, ¿dónde estaba tu protección? Oye Dios, ¿por qué? No. Llegan ante el Padre y dicen: todo lo que tengo te lo doy. Quisiera tener más para dártelo, porque todo lo bueno que yo tenía en la tierra tú me lo diste. Amén. A veces nosotros tal vez, no sé si nos hemos alejado de nuestro Padre terrenal, queremos hablarlos mal. Queremos decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Cuando realmente deberíamos cambiar el enfoque y saber que también nos proveyó mucho.
Tal vez no nos proveyó todo lo que queríamos que nos proveyera nuestro Padre físico, pero merece ser esto. ¿Cómo respetamos a Dios? Primeramente con tu cuerpo. 1 Corintios 6, 18 al 20, la Biblia dice: huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No quería destacar ese pecado, pero nos da el contexto de versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios te compró. Amén. Perteneces a Él. Por lo tanto, todo lo que produces, todo lo que haces en tu vida, debería ser para Él. Yo compré algunos frutales para poder sembrarlo en el campo que tenemos en Coronel. Sería una lástima si esos frutales crecieran y darían fruto al hermano segundo. No es que yo no quiero dar fruto al hermano segundo, pero quiero compartirlo porque primero yo recibí el fruto y luego yo quería compartirlo. Sería horrible si darían fruto entregado en su casa. El fruto, yo lo compré, el fruto es para mí. Amén. Dios te compró si eres hijo de Dios. Tus frutos deberían ser para Él. Amén. Lo que haces debería ser para Él. Hónralo con tu cuerpo. Amén. Hónralo con tus finanzas. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos. No señalo mucho la ofrenda y muchas veces yo vengo a la iglesia con la ofrenda en el bolsillo y regreso a la casa con la ofrenda en el bolsillo porque se me olvidó. Así que ahí está la caja, no se olvide después si quiere dejar una ofrenda. Pero Dios dice: hónrame con tus finanzas. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes en tu bolsillo, Dios te lo dio. Amén. Todo lo que tienes en la cuenta del banco, Dios te lo dio. Y cuando dice con las primicias de todos tus frutos, dice no con lo que sobró a fin de mes, sino cuando llega el sueldo, aparta parte para Dios. Honra a Dios con tus finanzas, pero honra a Dios con tu vida. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Y precisamente esa palabra Señor significa dueño, jefe, el que tiene la autoridad para usarnos como Él quiere, no solamente como nosotros queremos. Honra a Dios con tu vida. Padres, les exhorto una vez más a compadecer de tus hijos. Entiende y comparte con su sufrimiento. Castiga a los niños cuando sea necesario. Es parte del rol o la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres. Cumple con tu misión. Si ya son mayores, tal vez no hay más oportunidad de castigarlos, pero los que tenemos hijos chicos tenemos que aprovecharnos del tiempo. Y confórtalos. Asegúrate de que ellos sepan que los amas porque pasas tiempo con ellos. Puede ser que estén a miles de kilómetros, pero gracias a la tecnología igual puedes pasar tiempo con ellos. Tal vez no a su lado, pero igual puedes llamarlos, igual puedes estar con ellos y simplemente expresar: te amo, te quiero, estoy orando por ti. No sé cómo era tu padre, ni sé cómo has sido como padre, pero casi por seguro no siempre compadeció como debía, no siempre castigó como correspondía, no siempre confortaba como uno quería. Pero hay un Padre quien nunca falla. Compadece de nuestras necesidades y por su compasión proveyó un camino al cielo. Amén. A nosotros ese camino no nos cuesta nada, pero a Jesús le costó la vida. Hay un Padre que siempre corrige y siempre lo hace para nuestro bien. Responde a esa corrección. Arrepiéntete. Vive como Él quiere que vivas. Porque hay un Padre que siempre conforta a los humildes. Si eres hijo de ese Padre, está contigo ahora y siempre. Respétalo, más que eso, obedécelo. Amén. Pero si no es tu Padre, puede ser tu Padre. Y creo que ese es el mensaje más importante en el Día del Padre. Si tu Padre espiritual es el Padre equivocado, puedes elegir otro Padre. Humanamente hablando, no puedes elegir otro Padre. Honra, respeta al Padre que tienes. Pero espiritualmente puedes tener a Dios por tu Padre. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los padres que has provisto para guiarnos y enseñarnos aquí en la vida. Tal vez algunos no tuvimos los mejores de los padres, pero aún así nuestros padres cumplieron algún rol en nuestras vidas y por eso se lo agradecemos.
Pero Señor, gracias por ser el Padre de todos los padres. Por llenar tal vez el vacío que nuestro Padre humano no podía llenar. Por estar con nosotros cuando nuestros padres incluso no pueden estar con nosotros. Por enseñarnos y guiarnos como nadie más puede. Señor, ayúdanos a siempre estar agradecidos. Ayúdanos a estar siempre sometidos a tu voluntad. Y si hay uno que no es su hijo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Bendice este tiempo que vamos a compartir juntos. Pero Señor, sigue obrando en nuestras vidas. En nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y cantemos un último himno, el himno número 83. Después del culto, como dijimos, hay algo por lo menos que podemos compartir. Es un tiempo para aprovechar, para conversar un poco más. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que yo pueda ayudar, avíseme, por favor, porque para eso estamos. Himno número 83. 83, seguiré donde tú me guíes. Por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes, y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.